Hoy quiero contarte algo que me compartió Benjamín, un hombre de mirada tranquila, pero con una historia que aún hoy me cuesta repetir sin estremecerme. Lo conocí en una vigilia de oración en Medellín, hace menos de un año. No fue él quien se acercó a mí, fue su esposa. Ella me dijo, con los ojos llenos de una mezcla de amor y terror: hermana, mi esposo murió por minutos. Y volvió diciendo que Jesús le mostró lo que pocos se atreven a creer. Cuando me senté con Benjamín días después, su relato comenzó con una frase que nunca olvidaré: yo creí que mi oración me salvaba, hasta que Jesús me mostró el infierno. Era un hombre de oración diaria, devoto, católico desde niño. Rezaba el Padre Nuestro cada mañana, como parte de su rutina. Enseñaba a otros a hacerlo. Lo decía con voz firme, con lágrimas a veces, y sin embargo, se vio al borde de la condenación. Lo que le fue mostrado no fue solo para él, fue una advertencia para todos, porque lo que Jesús le reveló sobre la oración más sagrada del cristianismo, cambiará para siempre la manera en que la rezas. Benjamín me dijo: vi a muchos caer, mientras aún murmuraban el Padre Nuestro, y ese fue el comienzo de un viaje entre el cielo y el abismo. Benjamín me contó que todo comenzó un domingo como cualquier otro. Había ido a misa por la mañana, desayunado con su esposa, y luego decidió salir a caminar por el parque, como solía hacer. Llevaba en el bolsillo un pequeño rosario de madera que su madre le había regalado años atrás, y mientras caminaba, repetía el Padre Nuestro en voz baja, como lo hacía desde hacía décadas. Nunca imaginó que ese día sería su última oración consciente, y también el inicio de su mayor confrontación espiritual. De repente, sintió un fuerte mareo, como si el suelo se moviera debajo de sus pies. Intentó sentarse, pero no alcanzó. Cayó de golpe sobre el césped. Un hombre que pasaba corriendo se detuvo de inmediato. Llamó a emergencias. Su corazón había entrado en paro. Murió durante 7 minutos. Mientras su cuerpo era reanimado por paramédicos, su alma fue arrancada con velocidad de su cuerpo. Benjamín dijo que no fue una experiencia pacífica. Al principio, sí, una especie de elevación, un desprendimiento suave, pero apenas se alejó de su cuerpo, sintió que estaba siendo llevado con fuerza hacia abajo, como si algo lo arrastrara hacia una profundidad invisible. No entendía, no había cometido grandes pecados, no era un hombre malvado, oraba, ayudaba. ¿Por qué estaba descendiendo? Y entonces, entre la penumbra creciente, vio lo imposible: personas cayendo. No gritaban, rezaban. Una mujer pronunciaba con fervor: Padre Nuestro que estás en el cielo, mientras era envuelta por una sombra espesa. Otro hombre repetía: perdona nuestras ofensas, mientras sus ojos reflejaban odio, como si la oración saliera de su boca pero no de su alma. Benjamín quiso gritar, quiso escapar, pero la voz de Jesús lo detuvo. Mira bien, le dijo, estos oran con los labios, pero no con el corazón. Fue ahí donde empezó a comprender. La oración, sin verdad interior, no salva. La repetición sin rendición, no transforma. Yo sentí un nudo en el alma al oír esto, porque ¿cuántos de nosotros hemos rezado el Padre Nuestro en automático, sin entender que cada palabra es un compromiso, no solo una súplica? ¿Y cuántos lo decimos, mientras sostenemos rencores, juicios, egoísmos que contradicen cada verso? Benjamín estaba entrando en un lugar donde esas contradicciones se revelaban como cadenas, y Jesús le iba a mostrar por qué. Benjamín me dijo que lo siguiente que sintió fue como si su alma se atravesara por completo, una presencia tan intensa que no necesitaba nombre. Era Jesús, no como imagen sagrada, no como figura humana, sino como verdad viva, como una conciencia amorosa que lo envolvía y lo desnudaba al mismo tiempo. La luz que surgía de esa presencia no lo cegaba, lo atravesaba, y con solo estar allí, frente a él, Benjamín supo que todo en su vida estaba siendo visto: lo bueno, lo oculto, lo que había justificado, lo que había enterrado. Jesús no lo juzgó con palabras,
Lo miró con una compasión tan profunda que dolía. Era como si dijera, te he escuchado orar miles de veces, pero ahora, quiero mostrarte cómo lo hacías realmente. Y en ese instante, Benjamín comenzó a escuchar su propia voz. Años y años de Padres Nuestros repetidos cada mañana, en su cama, en la iglesia, caminando por la calle, y a cada oración, Jesús le mostraba el estado de su corazón en ese momento. Una vez oraba, perdona nuestras ofensas, y su alma estaba llena de resentimiento hacia su hermano, con quien no hablaba hacía años. Otra vez decía, hágase tu voluntad, mientras planeaba decisiones que nacían del miedo, no de la entrega, y muchas veces decía, así como nosotros perdonamos, sin haber perdonado realmente. Benjamín lloró. Me dijo que lo que más le dolió no fue ver sus errores, sino darse cuenta de que había usado la oración como una coartada, que había pronunciado palabras sagradas para sentirse en paz, sin haber hecho la paz con su propio corazón. Tus oraciones no fueron en vano, le dijo Jesús, pero muchas fueron barreras, no puentes. Esa frase lo atravesó como fuego, y entonces, Jesús extendió su mano, no una mano física, sino una invitación que se sentía con el alma y lo llevó a un lugar donde entendería la profundidad de esa verdad. Ahora verás por qué muchos oran el Padre Nuestro, y aún así, caminan hacia la perdición. Benjamín sintió temor, no por lo que vería, sino porque empezaba a entender que no se trataba solo de él, se trataba de todos nosotros. Jesús llevó a Benjamín a un espacio donde ya no había forma ni tiempo. Era como si flotaran en una dimensión donde cada palabra, cada intención, cada oración pronunciada en la tierra se manifestaba con su verdadera sustancia espiritual. Aquí no se escuchan las oraciones como allá, le explicó Jesús. Aquí no vale el sonido, sino la verdad. Y entonces, como si los cielos se abrieran en visión, Benjamín comenzó a ver miles de oraciones subiendo como hilos de luz, y otras tantas cayendo como cenizas, no por falta de fe, no porque fueran mal dichas, sino porque estaban huecas, vacías, contaminadas de orgullo, ira, autosuficiencia. Jesús lo miró con solemnidad. Te mostraré por qué el Padre Nuestro es una llave, y también una trampa para el que lo dice sin vivirlo. La escena cambió. Benjamín vio a un hombre de traje, dentro de una iglesia, rezando con voz fuerte, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos. Pero mientras decía eso, su corazón ardía de rencor contra su hijo. En el mundo físico, parecía un buen creyente, pero en el mundo espiritual, su oración se deshacía antes de subir. Era como humo empujado por el peso del juicio. Luego vio a una mujer anciana, con un rosario gastado entre los dedos. Decía, venga a nosotros tu reino, pero en su vida, se negaba a reconciliarse con su hermana, a quien no hablaba desde hacía 20 años. En el cielo, su oración subía, pero se quedaba detenida, atrapada entre la belleza de sus palabras y la dureza de su alma. Benjamín cayó de rodillas. Señor, ¿yo también? Y Jesús le mostró su propio caso. Vio cómo durante años había dicho así como nosotros perdonamos, sin jamás haber perdonado de verdad a su padre, que los había abandonado. Vio cómo repetía hágase tu voluntad, mientras se aferraba a decisiones que nacían del temor, no del amor. Tú creías que orabas bien porque lo hacías cada día, dijo Jesús, pero el Padre Nuestro no es una rutina, es un espejo. Benjamín temblaba, no porque Jesús lo condenara, sino porque le revelaba, y con una ternura que solo un Salvador puede tener, le dio una advertencia. Muchos que oran con devoción caminan hacia la oscuridad, no por sus palabras, sino porque no me dejan transformar lo que esconden. Y luego le dio un encargo, si vuelves, enséñales. Diles que orar no basta, que el Padre Nuestro no se recita, se vive, y que cada verso es una espada contra el ego, contra el orgullo, contra la falsedad. Benjamín no entendía aún cómo podría hacerlo. Se sentía pequeño, indigno, desconcertado, pero supo que esa revelación no era para quedarse con él.
Jesús le daría la oportunidad de regresar, pero primero, le mostraría lo que ocurre con las almas que ignoran esta verdad hasta el final. Benjamín me confesó que, antes de esta experiencia, nunca había reflexionado realmente sobre su infancia. Era hijo de una madre devota y un padre ausente. Su papá los había abandonado cuando él tenía apenas 7 años, y aunque su madre siempre hablaba de perdón, Benjamín creció con un nudo en el pecho. Nunca lo dijo en voz alta, pero dentro de sí repetía una frase que, con los años, se volvió ley interna: nunca necesitaré de ese hombre. Lo enterró, lo silenció, y con el tiempo, comenzó a orar, primero por su familia, luego por su vida, luego por todo el mundo. Rezaba el Padre Nuestro con naturalidad, y en cada perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos. Sentía un leve vacío, un hueco que disimulaba con buena voluntad. Nunca habló mal de su padre, pero tampoco oró de verdad por él. Nunca se reconcilió, nunca se permitió llorar por la herida, solo la cubrió con espiritualidad. Y eso, me dijo Jesús mientras Benjamín lo narraba, es una de las trampas más sutiles del enemigo: cubrir heridas con oraciones sin entrega. Durante la visión, Benjamín fue llevado a un momento clave. Tenía 19 años. Estaba frente al hospital donde su padre moría. Su madre le había pedido que fuera a verlo, pero él decidió no entrar. Ya es tarde, yo ya lo perdoné en mi corazón, se dijo, pero no era verdad. Había renunciado a la reconciliación por orgullo. Esa escena volvió a él con una claridad dolorosa. Hijo, dices que me sigues, pero te negaste a ir donde más te necesitaban. Las palabras de Jesús no eran acusatorias, eran un espejo, y Benjamín, al verse, entendió. Su oración había sido constante, pero selectiva. Le entregaba a Dios lo que le parecía seguro, pero no lo que más dolía, y ahí estaba el error. Muchos creyentes, como él, oran cada día con sinceridad parcial, piden perdón, sin perdonar, hablan del reino, pero guardan su propio trono interior, suplican que se haga la voluntad divina, mientras se aferran a su versión de la justicia. Yo sentí, al escucharlo, que esa herida de Benjamín era la de miles, porque a veces creemos que no odiar es suficiente, que no hablar mal es igual a perdonar, que orar mucho es sinónimo de alma limpia, y no lo es. Jesús no vino a buscar oraciones bonitas, vino a buscar corazones rendidos. Jesús llevó a Benjamín a un espacio donde ya no había forma ni tiempo. Era como si flotaran en una dimensión donde cada palabra, cada intención, cada oración pronunciada en la tierra se manifestaba con su verdadera sustancia espiritual. Aquí no se escuchan las oraciones como allá, le explicó Jesús. Aquí no vale el sonido, sino la verdad. Y entonces, como si los cielos se abrieran en visión, Benjamín comenzó a ver miles de oraciones subiendo como hilos de luz, y otras tantas cayendo como cenizas, no por falta de fe, no porque fueran mal dichas, sino porque estaban huecas, vacías, contaminadas de orgullo, ira, autosuficiencia. Jesús lo miró con solemnidad. Te mostraré por qué el Padre Nuestro es una llave, y también una trampa para el que lo dice sin vivirlo. La escena cambió. Benjamín vio a un hombre de traje, dentro de una iglesia, rezando con voz fuerte: perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos. Pero mientras decía eso, su corazón ardía de rencor contra su hijo. En el mundo físico, parecía un buen creyente, pero en el mundo espiritual, su oración se deshacía antes de subir. Era como humo empujado por el peso del juicio. Luego vio a una mujer anciana, con un rosario gastado entre los dedos. Decía: venga a nosotros tu reino, pero en su vida, se negaba a reconciliarse con su hermana, a quien no hablaba desde hacía 20 años. En el cielo, su oración subía, pero se quedaba detenida, atrapada entre la belleza de sus palabras y la dureza de su alma. Benjamín cayó de rodillas. Señor, ¿yo también? Y Jesús le mostró su propio caso. Vio cómo durante años había dicho: así como nosotros perdonamos,
sin jamás haber perdonado de verdad a su padre, que los había abandonado. Vio cómo repetía hágase tu voluntad, mientras se aferraba a decisiones que nacían del temor, no del amor. Tú creías que orabas bien porque lo hacías cada día, dijo Jesús, pero el Padre Nuestro no es una rutina, es un espejo. Benjamín temblaba, no porque Jesús lo condenara, sino porque le revelaba, y con una ternura que solo un Salvador puede tener, le dio una advertencia: muchos que oran con devoción caminan hacia la oscuridad, no por sus palabras, sino porque no me dejan transformar lo que esconden. Y luego le dio un encargo: si vuelves, enséñales. Diles que orar no basta, que el Padre Nuestro no se recita, se vive, y que cada verso es una espada contra el ego, contra el orgullo, contra la falsedad. Benjamín no entendía aún cómo podría hacerlo. Se sentía pequeño, indigno, desconcertado, pero supo que esa revelación no era para quedarse con él. Jesús le daría la oportunidad de regresar, pero primero, le mostraría lo que ocurre con las almas que ignoran esta verdad hasta el final. Benjamín me confesó que, antes de esta experiencia, nunca había reflexionado realmente sobre su infancia. Era hijo de una madre devota y un padre ausente. Su papá los había abandonado cuando él tenía apenas 7 años, y aunque su madre siempre hablaba de perdón, Benjamín creció con un nudo en el pecho. Nunca lo dijo en voz alta, pero dentro de sí repetía una frase que, con los años, se volvió ley interna: nunca necesitaré de ese hombre. Lo enterró, lo silenció, y con el tiempo, comenzó a orar, primero por su familia, luego por su vida, luego por todo el mundo. Rezaba el Padre Nuestro con naturalidad, y en cada perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos. Sentía un leve vacío, un hueco que disimulaba con buena voluntad. Nunca habló mal de su padre, pero tampoco oró de verdad por él. Nunca se reconcilió, nunca se permitió llorar por la herida, solo la cubrió con espiritualidad. Y eso, me dijo Jesús mientras Benjamín lo narraba, es una de las trampas más sutiles del enemigo: cubrir heridas con oraciones sin entrega. Durante la visión, Benjamín fue llevado a un momento clave. Tenía 19 años. Estaba frente al hospital donde su padre moría. Su madre le había pedido que fuera a verlo, pero él decidió no entrar. Ya es tarde, yo ya lo perdoné en mi corazón, se dijo, pero no era verdad. Había renunciado a la reconciliación por orgullo. Esa escena volvió a él con una claridad dolorosa. Hijo, dices que me sigues, pero te negaste a ir donde más te necesitaban. Las palabras de Jesús no eran acusatorias, eran un espejo, y Benjamín, al verse, entendió. Su oración había sido constante, pero selectiva. Le entregaba a Dios lo que le parecía seguro, pero no lo que más dolía, y ahí estaba el error. Muchos creyentes, como él, oran cada día con sinceridad parcial, piden perdón, sin perdonar, hablan del reino, pero guardan su propio trono interior, suplican que se haga la voluntad divina, mientras se aferran a su versión de la justicia. Yo sentí, al escucharlo, que esa herida de Benjamín era la de miles. Porque a veces creemos que no odiar es suficiente, que no hablar mal es igual a perdonar, que orar mucho es sinónimo de alma limpia, y no lo es. Jesús no vino a buscar oraciones bonitas, vino a buscar corazones rendidos, y justo cuando Benjamín empezó a comprender la profundidad de su error, Jesús le mostró el destino de las almas que nunca lo reconocen. Lo que Benjamín vio a continuación me dejó en silencio largo tiempo después de escucharlo. Jesús lo condujo a un lugar de penumbra profunda. No era un lugar físico, era un estado, un territorio espiritual donde el aire estaba cargado de lamento y desconcierto. No había gritos desgarradores, como él imaginaba del infierno. Había algo peor, oraciones sin eco. Benjamín vio almas caminando en círculos, muchas, demasiadas, y lo más desgarrador es que la mayoría de ellas repetían el Padre Nuestro, una y otra vez, con voces apagadas, sin luz en los ojos, como si aún creyeran que estaban en la tierra,
como si no entendieran por qué no habían sido acogidas en la luz. Jesús le dijo con voz grave: estas almas rezaron toda su vida, pero nunca dejaron que cada palabra las cambiara. Dijeron perdona nuestras ofensas, mientras acumulaban juicios. Dijeron venga tu reino, mientras levantaban su propio reino de orgullo. Benjamín se tapó el rostro, no podía ver más, pero Jesús le pidió que mirara, y entonces vio a una mujer mayor, que reconoció. Había sido líder de un grupo de oración en su ciudad, siempre con la Biblia en mano, siempre rezando con fervor, pero allí, su alma estaba atrapada en una nube espesa de soberbia que nunca había entregado. Repetía el Padre Nuestro mientras una sombra la rodeaba, y la oración no subía, no se transformaba, era solo eco, un eco triste. Vio también a un hombre que había sido su confesor, un sacerdote bueno, pero herido, rezaba así como nosotros perdonamos, y al mismo tiempo sostenía rencores ocultos hacia quienes lo habían traicionado. Nunca los confesó, nunca los soltó, y ahora, caminaba solo, confundido. Este es el error oculto de muchos creyentes, dijo Jesús. Oran sin rendirse, piden sin vaciarse, y creen que por decir las palabras correctas, están a salvo. Yo sentí que el suelo temblaba bajo mis pies al oír eso, porque cuántas veces hemos caído en ese mismo patrón. Oramos como un ritual, como un escudo, sin preguntarnos si realmente estamos dispuestos a vivir lo que decimos. Benjamín quiso correr, quiso suplicar, pero Jesús lo sostuvo con una ternura firme, y le dijo: todavía hay tiempo, tú volverás, pero no todos lo harán. Diles lo que viste, diles que cada palabra del Padre Nuestro tiene el poder de salvar, o de condenar. Fue entonces que la luz regresó, y con ella, la segunda oportunidad. Benjamín no supo cómo ni cuándo volvió, solo sintió que un torrente de aire entraba en su cuerpo como si lo inflara desde dentro. Abrió los ojos en la ambulancia, rodeado de voces, luces parpadeantes y un paramédico llorando mientras repetía: volvió, está respirando. Habían pasado exactamente 7 minutos desde que su corazón se detuvo, 7 minutos que, para él, contenían una eternidad. Su esposa llegó al hospital minutos después, con el rostro pálido y las manos temblorosas, pero al ver los ojos de Benjamín abiertos, sintió que Dios había hecho lo imposible. Él, en cambio, no decía nada, no por falta de fuerza, sino porque su alma aún estaba procesando la magnitud de lo vivido. Pasaron 2 días antes de que pronunciara palabras sobre su experiencia, y cuando lo hizo, no usó grandes términos, no usó lenguaje místico, solo le dijo a su esposa: estuve frente a Jesús, y entendí por qué muchos oran el Padre Nuestro, y aún así, se pierden. Ella no comprendió del todo, pero lo abrazó con lágrimas silenciosas. Benjamín fue dado de alta tras una recuperación sorprendentemente rápida. Los médicos hablaban de milagro. Él sabía que era más que eso. Era una misión, una advertencia, una segunda oportunidad, y no quiso perder tiempo. Lo primero que hizo al volver a casa fue arrodillarse en su habitación, pero esta vez no oró por costumbre, no recitó el Padre Nuestro de memoria, lo dijo palabra por palabra, deteniéndose en cada verso, dejando que su alma lo sintiera, lo llorara, lo viviera. Padre nuestro que estás en el cielo, y lloró por no haber vivido como un hijo. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos. Y recordó a su padre, al que nunca había perdonado de verdad, y allí, en ese suelo frío, entendió que había regresado para cambiar radicalmente su forma de vivir y de orar. Comenzó a visitar a personas con las que había cortado lazos. Habló con familiares distantes. Se reconcilió con su cuñada, con quien no cruzaba palabras desde hacía 5 años. Y más que hablarles de su experiencia, los escuchó, los abrazó, se dejó transformar, porque sabía que el tiempo era breve. Jesús le había dicho: todavía hay tiempo, pero también sabía que ese todavía no era eterno, y su misión apenas comenzaba. Benjamín sabía que no bastaba con sentirse diferente, había algo que debía hacer,
una acción concreta, una deuda del alma que solo podía saldarse con humildad. Y esa deuda tenía nombre, su padre. Durante años evitó hablar de él, aunque decía haberlo perdonado en su corazón. Nunca fue a visitarlo mientras estuvo enfermo, y tras su muerte, jamás se acercó a su tumba. Pero ahora, después de lo que había visto, sabía que tenía que enfrentarlo, no por el padre que fue, sino por el hijo que él había decidido ser desde ahora. Fue un jueves por la mañana. Caminó solo hasta el cementerio municipal, con pasos firmes pero temblorosos por dentro. Nadie lo acompañó. No había flores, solo el silencio denso de ese campo de almas donde tantas heridas aún no sanan. Se arrodilló frente a la lápida, tocó la piedra fría con sus manos y dejó que las lágrimas cayeran sin vergüenza, y allí, con el alma abierta y la voz quebrada, dijo lo que nunca se había atrevido a decir: Papá, hoy te perdono, pero más que eso, me perdono a mí mismo por no haber venido antes, por haber dicho que oraba, sin haberlo hecho de verdad. Luego, cerró los ojos y pronunció el Padre Nuestro, pero esta vez, cada palabra era un acto, una decisión, una entrega real. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos. Y al decirlo, sintió algo extraordinario. Su oración subía, no como palabras, sino como luz, como si, por primera vez, el cielo la recibiera sin resistencia. Regresó a casa con una paz nueva, no de euforia, no de consuelo emocional, era la paz de haber roto una cadena. A los pocos días, comenzó a visitar personas con las que había cortado lazos. Se reencontró con familiares distantes. Buscó a un viejo amigo con quien discutió hace más de 20 años. No llegó como predicador, llegó como alguien que sabía que le habían dado una segunda oportunidad, y no pensaba desperdiciarla, y poco a poco, esa redención se volvió visible. Personas que lo conocían comenzaron a decir: Benjamín ya no habla igual, hay algo diferente en él, y lo que él respondía siempre era lo mismo: es que ahora oro con el corazón en la mano. Después de todo lo vivido, Benjamín no buscó contar su historia para ser escuchado, lo hacía como quien devuelve una deuda de amor. Sabía que lo que Jesús le mostró no era solo para él, era para todos los que oran cada día creyendo estar a salvo, sin mirar su alma de verdad. Comenzó a compartir su testimonio en pequeños grupos de oración, no como una experiencia mística, sino como una advertencia envuelta en ternura, y en cada reunión, al llegar al momento del Padre Nuestro, pedía a todos que lo dijeran, despacio, verso por verso, como si fuera la última vez, y algo comenzaba a cambiar en esas personas. Gente que llevaba años sin perdonar, comenzaba a escribir cartas, otros volvían a hablar con sus padres, con sus hijos, con sus hermanos. La oración que antes era rutina, ahora abría puertas. Benjamín me dijo: hermana, el infierno no es solo un lugar al que se va, es un estado del alma cuando repetimos lo sagrado, sin intención de vivirlo. Y yo, al escucharlo, entendí algo que transformó mi forma de orar también. El Padre Nuestro no es una fórmula, es un espejo, y cuando lo dices con verdad, no te deja igual. Te invita a convertirte en aquello que pronuncias. Hoy, Benjamín sigue caminando en silencio, con el rosario en el bolsillo, pero ya no como rutina, sino como recordatorio de que cada oración que no toca el corazón, no toca el cielo. Y ahora, después de contarte lo que Benjamín vivió, lo que vio, lo que escuchó, lo que lloró en presencia de Jesús, quiero invitarte a que mires dentro de ti, no para que tengas miedo, no para que dudes de tu fe, sino para que te preguntes, con honestidad, ¿cómo estás orando el Padre Nuestro? ¿Lo dices por costumbre, o lo vives? Cuando pronuncias perdona nuestras ofensas, ¿hay alguien a quien aún no has perdonado? Cuando pides hágase tu voluntad, ¿lo haces desde la confianza, o desde el control? Cuando dices así como nosotros perdonamos, ¿puedes mirar tu pasado sin rencor? Este testimonio no es para juzgarte, es para despertarte.
porque como Jesús le mostró a Benjamín, no basta con orar, hay que rendirse, hay que entregarse de verdad, porque muchas almas que rezan con los labios, caminan sin saber hacia un destino de oscuridad, y tú, aún tienes tiempo, por eso, quiero invitarte a hacer algo pequeño, pero poderoso. Escribe en los comentarios y hoy elijo vivir el Padre Nuestro, o si lo sientes en tu corazón, puedes escribir hoy perdono a. No necesitas explicar, solo soltar, porque a veces, escribir es orar con los dedos. Es el primer paso para romper la cadena que te ata, y si este testimonio tocó algo dentro de ti, compártelo con alguien que ora cada día, pero que quizás también necesita escuchar esta verdad. Recuerda, el infierno comienza cuando oramos sin alma, y el cielo se abre, cuando cada palabra se convierte en acto de amor. Que Jesús te bendiga, que su luz te muestre que parte de tu oración necesita convertirse en vida, y mañana, si Dios quiere, te contaré otro testimonio que cambió mi manera de mirar el alma humana. Hasta entonces, no dejes de orar, pero sobre todo, no dejes de amar.